Bueno, como decíamos, ningún país se ha visto libre de la experiencia terrorista, como lo demostraron los atentados de hace un año en Nueva York y Washington, pero nuestro país, al contrario, comenzó a verse libre de este fenómeno hace 10 años. Hoy día nosotros recordamos el día de la captura, ahí está la fecha en el monitor, septiembre 12, 1992. La captura de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista que mantuvo en vilo a la ciudadanía peruana durante muchos años. El general Antonio Quetín Vidal, que participó y lideró esta captura. Por primera vez se le vio a Abimael Guzmán, se le escuchó, se derrumbó el mito, por supuesto. Eleni Parraguirre está ahí con él en el video. Ahora, bueno, no comparten celda, pero sí lugar de reclusión. Esto fue un paciente trabajo de inteligencia, principalmente de la Policía Nacional del Perú y de otras autoridades dedicadas, especialmente del GEIN. Así es, el GEIN, claro, este grupo y la DINCOT en general que participó en este trabajo de seguimiento, decíamos que a través de algunos detalles, como por ejemplo la basura que se botaba en esta famosa casa, las medicinas que se compraban, la cantidad de alimentos, la cantidad de ropa, la talla incluso de la ropa que se adquiría, fueron de alguna manera aclarando las dudas o las sospechas que tenía ya la policía con respecto a la ubicación de Abimael Guzmán. Algunas semanas antes se había encontrado ya este famoso video, ¿recuerdas?, en el que se le veía a Abimael Sorba el Griego, así es. En ese momento se pudo conocer cuál era el rostro, la fisonomía que en ese momento exhibía Abimael Guzmán, porque se había de alguna manera difundido únicamente una foto muy antigua, así que no se tenía exactamente la imagen, ¿no? Incluso había todo un mito en torno de Abimael Guzmán en aquella época. No se sabía si estaba en Lima, si estaba en Ayacucho, si estaba en la sierra, si estaba fuera del país, si es que todavía vivía, se hablaba que no, que ya murió, en fin, era todo un mito realmente el personaje, hasta que finalmente la policía lo descubre y lo encuentra completamente desarmado, con el exceso de confianza de esta cúpula, porque realmente fue toda la cúpula, porque se pensaban triunfadores en su demencial actividad terrorista, criminal. Coches, bombas, explosiones, atentados selectivos, asesinatos, todos dirigidos por este hombre, que hoy día purga pena, y a partir de cuya captura el Perú respiró más tranquilo y reencontró una paz que había perdido. Por coincidencia, 9 años después de las imágenes que ustedes están observando, el pueblo norteamericano sintió en carne propia lo que era vivir en medio del terror que puede causar una mente demencial como la que nosotros sufrimos en el caso de Abimael Guzmán. Decíamos que todos las personas que de alguna manera nos hemos visto afectados o hemos vivido este problema en carne propia, nos hemos sentido conmovidos frente a las imágenes que vimos hace un año y que recordamos el día de ayer con estas emotivas ceremonias. Es un esfuerzo realmente de todos. El hecho de derrotar el terrorismo involucra a los ciudadanos comunes y corrientes de todos los países del mundo que estamos, por supuesto, en contra de esta violencia, en contra de justificar ideología matando gente. Nosotros comentábamos que el día de hoy, como ha aparecido la información en algunos diarios, se cumplen 10 años desde que Abimael Guzmán fue capturado por un equipo especial de la DINCOT, en ese momento comandado por el general Antonio Quetín Vidal. Estamos viendo ahí precisamente las imágenes que fueron difundidas entonces en septiembre de 1992. Nosotros vamos a tener un informe especial el día de hoy para celebrar este aniversario, para conmemorar este día tan importante para nuestro país. Efectivamente, y Verónica Linares nos puede dar un pequeño adelanto de lo que ha sido o es la visita a la casa donde se realizó esta captura importantísima en la historia política de nuestro país. Verónica. La puerta abierta de esta vivienda marcó el inicio del operativo más exitoso perpetrado por la Policía Nacional. Aquí fue capturado Abimael Guzmán.
Todo ocurrió a las 8:45 de la noche del 12 de septiembre de 1992. Maritza Garrido Leca salía por este lugar a despedir a dos invitados y fue ese el momento aprovechado por dos efectivos del GEIN que ingresaron en ese momento y redujeron a los terroristas que se encontraban en el lugar. Hoy vamos a conocer la vivienda. Bueno, es la primera vez que un medio de televisión logra ingresar a la vivienda después de la captura. Así es que con estas imágenes, como les decimos, exclusivas y con todos los detalles, a los 10 años de la captura de Abimael Guzmán, nosotros regresamos inmediatamente después de nuestros titulares. 7:03. Nosotros tenemos estas imágenes que presentamos en calidad de primicia. Por primera vez un medio televisivo entra a la casa donde fue capturado Abimael Guzmán en lo que se llamó la captura del siglo. La puerta abierta de esta vivienda marcó el inicio del operativo más exitoso perpetrado por la Policía Nacional. Aquí fue capturado Abimael Guzmán. Todo ocurrió a las 8:45 de la noche de un 12 de septiembre de 1992. Maritza Garrido Leca salía por este lugar a despedir a dos invitados y fue ese el momento aprovechado por dos efectivos del GEIN que ingresaron en ese momento y redujeron a los terroristas que se encontraban en el lugar. Hoy vamos a conocer la vivienda. Cruzando el umbral de la segunda puerta hallamos la primera habitación, una especie de biblioteca que no llamó la atención de la policía tanto como la sala comedor de la casa, que hace 10 años funcionaba como la escuela de ballet de Maritza Garrido Leca. Ustedes podrán recordar probablemente imágenes de la bailarina terrorista atravesando la habitación, teniendo como fondo estas ventanas que dan hacia el patio de la casa. Aquí probablemente hayan tenido instalados algunos espejos y barandas especiales para las clases que ella dictaba todas las tardes y que servía pues esta academia como fachada para que nadie sospechara que aquí se encontraba escondido el líder de Sendero Luminoso. La vivienda de Los Sauces en Surquillo tiene un área aproximada de 200 metros cuadrados. Durante el tiempo que los senderistas permanecieron aquí, realizaron algunos cambios. Para mostrarles estos detalles tenemos que salir hacia la puerta de la casa, hacia la entrada, para mostrarles lo que era y lo que es todavía la lavandería. Tenemos información que lo que se cambió en este lugar fue la calamina. Esta calamina fue colocada para que si Abimael Guzmán tuviera que llegar hacia este lugar para realizar algún tipo de repente lavado de ropa o conversar con algunos de los terroristas, no fuera visto por los vecinos. De igual manera sabemos que las plantas que cubren parte ahora de la vivienda, en ese entonces, hace 10 años, en realidad cubrían casi toda la fachada e incluso la parte superior de la lavandería. Todo esto, por supuesto, para que no solo Abimael Guzmán, sino también los otros terroristas no fueran identificados, puesto que sus fotografías aparecían a cada momento en la televisión, en los periódicos y además se ofrecía mucha recompensa. Otro cambio que se hizo a la vivienda, pero que ya no existe, fue en las escaleras que conducían a la habitación de Abimael Guzmán. Antes de llegar al segundo piso, habían instalado aquí un triplay, de tal manera que las personas que no conocían la vivienda pensaran de que aquí terminaba la casa. Este triplay era corredizo y aquí todavía encontramos algunas señales de esta instalación informal, una especie de clavos, así que parece que habrían hecho aquí como una especie de doble techo, exactamente no sabemos cómo, pero sí muy sofisticado. Aquella noche del sábado de 1992, la policía derribó el triplay y recorrió el segundo piso en busca del líder senderista. Frente a esta habitación se encuentra el cuarto que ahora está cerrado, donde dormía Maritza Garrido y Carlos Inchaustegui. También vemos el baño que era para ser compartido por las dos habitaciones que se encuentran al costado, una de ellas donde fue encontrado Abimael Guzmán. Antes de mostrarle la habitación, vamos a la habitación que se encuentra al costado. Aquí funcionaba una especie de estudio, se encontraron computadoras y según algunas imágenes de hace 10 años, aquí fueron halladas algunas botellas de vino y también algunos tintes.
en los cajones también tintes de cabello de diferentes colores, probablemente utilizada por las terroristas para despistar a la policía. Al costado de este cuarto se encontraba la habitación donde fue capturado, donde fue hallado Abimael Guzmán. Las imágenes de hace 10 años nos mostraban que aquí había un escritorio y en este lugar había un sillón que, como ustedes recordarán, se produjo aquí una escena. Estaban sentados Abimael Guzmán al costado de Elena Iparraguirre, y donde yo me ubico ahora se encontraba Antonio Quetín Vidal, y como ya habrán visto ustedes, hace 10 años se grabó una conversación entre ellos. Hablaban de las armas, de no utilizarlas, y que Abimael Guzmán no iba a oponer resistencia, mientras Elena Iparraguirre solamente repetía en voz alta que no tocaran al presidente Gonzalo. Esta habitación se encuentra en la parte trasera de la vivienda, probablemente para no levantar sospechas entre los vecinos de la zona. No daba ninguna de las ventanas hacia la calle donde podría ser rápidamente reconocido el líder de Sendero Luminoso. Las dos habitaciones de ahí sí tienen salida a la calle, esta habitación no, está hacia el lado del patio y probablemente en el lugar indicado para que nadie viera a Abimael Guzmán. En el tercer piso se ubica el cuarto de servicio y los tendederos. Se presume que esta zona no fue muy utilizada por Abimael Guzmán, pues no existían los techos que ahora tiene y fácilmente podría haber sido visto. Pero uno de los lugares que más habría visitado por su seguridad es la cocina. Hace 10 años, cuando la policía mostró las imágenes de 4 días después de realizada la captura, logramos ver que en este lugar habían solamente desperdicios y vestigios de comida, de bolsas, de platos, de vasos. Ahora todo esto ha sido cambiado. Esos reposteros, así como los de abajo, no son los mismos, solamente han sido ubicados en el mismo lugar, pero son otros, fueron remodelados totalmente. Una de las cosas que recordamos es que aquel video que permitió mostrar a la opinión pública esta casa hace 10 años, nos señalaba que en este lugar habían bastantes periódicos y bolsas, ¿no? Parece que aquí los terroristas recolectaban los periódicos del día para mantenerse bien informados de lo que acontecía. Aquí se encuentra la puerta que nos va a llevar hacia la lavandería, que ya se le hemos mostrado hace unos momentos, y la cercanía entre la lavandería y la cocina nos demuestra pues que efectivamente esta era una zona bastante transitada, y por eso es que se había colocado la calamina para no ser vistos por los vecinos. Y volvemos ahora a la puerta principal de la vivienda, que fue el lugar donde se inició el operativo Victoria, donde participaron 14 efectivos de la Policía Nacional, el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, que tenían a la cabeza a 3 personajes recordados y que recordarán los peruanos para siempre: el mayor Mario Miyashiro, Benedicto Jiménez y el exministro del Interior, Antonio Quetín Vidal. Esta es la primera oportunidad en la que una cámara de televisión ha logrado ingresar y recorrer con detalle esta vivienda, y probablemente la última, porque los vecinos sienten de esta zona que esta casa se encuentra aún amenazada, más aún con la llegada de esta fecha del 12 de septiembre. Con las cámaras de Luis Pozo, informó Verónica Linares. Bueno, este ha sido un informe en primicia realmente de imágenes posteriores a la captura de la casa donde vivió y probablemente planificó muchos crímenes Abimael Guzmán. Bueno, y con este informe nosotros hemos querido recordar de alguna manera esta operación, este trabajo impecable que realizó la DINCOT en su momento y que permitió la caída en general de todo el movimiento terrorista. Con la captura de su líder, obviamente, Sendero Luminoso quedó totalmente desarticulado. Hasta el día de hoy continúan las investigaciones, hay por ahí algunos grupos que todavía pretenden reorganizarse, pero felizmente la policía continúa ahí a pie firme, vigilando y siempre custodiando y velando porque esto no vuelva a producirse en nuestro país. Hace poco hemos conocido de la captura de quienes organizaron este atentado en el Centro Comercial El Polo, así que nosotros hacemos votos porque el terrorismo no regrese nunca más a nuestro país y no ocasione, por supuesto, ninguna muerte más. Bastante ya hemos pagado los peruanos por
52 minutos. Hace 10 años yo recuerdo que estaba sentado en mi casa viendo una pelea de Romerito y alguien dijo: ha caído Abimael Guzmán. Esas son las imágenes que vienen a nuestra mente inmediatamente. Un trabajo excelente de Ircote y del GEIN logró capturar al lechuzón, al cachetón, como lo llamaban en Ircote. Son las imágenes del momento de la detención. Estos son los momentos además en que su compañera, la terrorista Elena Iparraguirre, tomó una actitud bastante radical y bastante propia de una persona que pertenece a un grupo fanático como es Sendero Luminoso. Y aquí vemos cómo Abimael encara a Quetín Vidal, que fue el artífice de esta captura, quien inteligentemente abordó al jefe del grupo terrorista. Fueron miles de vidas, más de 20.000 las que perdió nuestro país durante los años de guerra. En ese momento, fíjate, el número que se le asignó como preso fue el 1509. Y lo cierto es que hoy día los diarios han reproducido algunas entrevistas a personajes que fueron claves en la captura de Abimael Guzmán. El diario Comercio dio una larga entrevista a Quetín Vidal, responsable de la Ircote en ese momento. El diario La República tiene una entrevista al general de la policía, Marco Miyashiro, probablemente uno de los hombres más herméticos en contar las anécdotas, en contar cómo fueron los hechos esa tarde, esa noche del 12 de septiembre. Por ejemplo, él dice que se encontró pues con Guzmán y él comenzó a recriminarlo, a decirles: ustedes no saben lo que están haciendo, están parando todo un proceso revolucionario. Mi respuesta, dice Miyashiro, fue: ¿y usted no sabe el daño que le ha causado al Perú, la cantidad de muertos que le ha ocasionado? Bien, en un aspecto de la entrevista que hoy publica también El Comercio, muy interesante por cierto, se señala que al principio el general Quetín Vidal tenía dudas respecto a si Abimael Guzmán estaba o no vivo. Recordemos que él pasó a la clandestinidad en el año 1979. Sin embargo, es en 1987 que el diario, una publicación de corte senderista, terrorista, publica lo que denomina la entrevista del siglo. Aquí Guzmán aparece dando declaraciones. Luego, años más tarde, en 1991, como todos recordamos, apareció el video en el cual Abimael Guzmán y la cúpula senderista danzaban al ritmo de Sorba el griego. Es allí cuando Quetín Vidal, por este dato y otras investigaciones, deduce que en principio está vivo y en segundo lugar, y más peligroso aún, Abimael Guzmán se encontraba en Lima, y estos son los momentos en que es presentado a la prensa. Ahí también está el compositor Celso Garrido y la bailarina Patricia Guapara, y este es un caso que es digno de resaltar porque en ese momento estas personas pudieron ser implicadas directamente. Eso es un ejemplo y una felicitación también que hay que dar 10 años más tarde, porque se discriminó correctamente, se capturó y se apresó a los culpables y se liberó a personas como estas que fueron involucradas sin tener nada que ver. El general Miyashiro, en esta larga entrevista a La República, cuenta lo siguiente. Ana, fíjate qué interesante. El martes de la misma semana, la semana de la orden de captura, se observó que Maritza Garrido Leca estaba en la azotea, que su compañero Inchaustegui también. Y esa noche hubo un apagón general en Lima. El que vigilaba describió una escena de amor entre estos dos personajes, pero en un momento señaló que había una luz en la azotea. Podía ser una vela o un encendedor. Ese dato, dice Miyashiro, nos permitió confirmar que había una tercera persona. Por eso, 3 días después decidimos ingresar en la casa de Surquillo. Increíble las anécdotas, 10 años después, todas las historias que tendrán que contar estos héroes de la Policía Nacional, héroes que se encargaron de la captura del genocida más grande que ha tenido nuestro país. Bueno, hay anécdotas también diversas. Es falso, por ejemplo, que en la captura de Abimael Guzmán no se disparase ningún tiro. Hubo 2 que, si bien no estuvieron dirigidos directamente hechos en medio de un enfrentamiento, fueron los siguientes. Uno del agente llamado Ardilla, que fue obligado a hacer un disparo al aire por una determinada circunstancia, y el otro por otro agente, suponiendo que uno de los que iba a ser capturado se escapaba. De otro lado, también es bien curioso cómo los oficiales del GEIN, en su deseo de infiltrarse cada vez más en lo que era el aparato senderista para poder capturarlos, llegaron a utilizar entre ellos términos propiamente senderistas. Por ejemplo, Miyashiro era llamado mando político, Benedicto Jiménez era llamado mando militar.
Los equipos de trabajo se llamaban entre sí células. El que no seguía la línea policial era un revisionista entre ellos mismos, fíjense, y al que flojeaba le decían burócrata parasitario. Bien, y lo cierto es que Ardilla, ese miembro del GEIN que tú señalas, hacía labores de inteligencia muy cerca a la puerta donde estaba Abimael Guzmán, y él tenía a Gaviota, que era otra compañera del GEIN, la suboficial Cecilia Garzón. Ambos fungían, aparentaban ser una pareja de enamorados que comía tortes y que tomaba gaseosas en una bodega cercana, cuando la puerta se abre y es allí que ellos deciden ingresar a la casa en Surquillo. Luego entra todo el grupo del GEIN que estaba vigilando esta casa. Pero lo cierto y lo interesante es que esta pareja que imitaban ser enamorados, ser, qué sé yo, una pareja de amigos en la calle, terminaron pues casándose y enamorados hasta hoy día estos dos miembros de inteligencia. Realmente las anécdotas deben ser miles, finalmente, una lucha que duró tantos años. Bien, hay otros temas también muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que muchos de los personajes de inteligencia que rodeaban el castillo, que era como se llamaba esta casa donde se capturó a Abimael Guzmán, estaban disfrazados de heladeros. Pues les contamos, como consigna el diario El Comercio, que estas carretillas de helados fueron compradas con fondos de la DINCOTE, vendidas por supuesto por un solícito empresario. Y los helados que estaban dentro de esta carretilla para que ellos pudieran hacer su trabajo también eran comprados con fondos de la DINCOTE, y el dinero que aquí se recababa era para la institución. Lo cierto es que uno de estos heladeros una vez fue ubicado fuera de su posición de vigilancia, y cuando se le increpó por qué abandonaba esa posición de vigilancia, señaló que era porque no se vendía bien en esa esquina. Indudablemente tenían que mimetizarse, tenían que ser lo más parecido a los personajes que estaban en la calle en esos momentos para no despertar sospechas a los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso. Miyashiro también señala en el momento de la entrada a la casa de Surquillo lo siguiente: al subir al segundo piso vi que me cerraron la mampara que habían puesto para camuflar el área donde se escondía Guzmán. Derribé la mampara. Los agentes pasaron por encima mío, ocuparon los dos lados del pasadizo. Finalmente escuché, aquí está el cachetón. Voy y efectivamente allí estaba Abimael Guzmán ya controlado. Bueno, de otro lado no hay que olvidar que Vladimiro Montesinos intentó llevar a Abimael Guzmán hacia las instalaciones del Servicio de Inteligencia, y que Tim Vidal cuenta en esta entrevista del Comercio que se le llamó por teléfono para exigirle que el terrorista fuera trasladado a la base, como repito, del Servicio de Inteligencia, ante lo cual él se negó. Evidentemente fue cambiado abruptamente un tiempo después de la jefatura de la DINCOTE que tan exitosamente había dirigido. De otro lado, las primeras impresiones, hoy 10 años después, de que Tim Vidal respecto a lo que encontró en Abimael Guzmán cuando entró a esta casa llamada El Castillo, así se le llamaba, es la misma casi. Carlos, si leemos un periódico de la época y de ahora, que Tim Vidal sigue diciendo que Abimael Guzmán Reynoso estaba pasmado, que estaba derrotado moralmente y que su fundalismo e irracionalidad se habían quedado atrás al verse sorprendido. Te cuento otra anécdota, Ana, que señala el general Miyashiro. Fíjate, cuando le preguntan sobre sus vínculos, los vínculos que tuvo la policía, el GEIN, con los militares, con el ejército, él señala lo siguiente: trabajaban 8 horas y ya querían irse a su casa. Eso era insuficiente. La participación de inteligencia naval fue distinta. Ellos sí batallaron y estuvieron dándonos apoyo en todo momento. Inteligencia naval fue la única institución con la que se mantuvo coordinación permanente, y te hablo de todo el tiempo en el que yo estuve en DINCOTE. Desde 1987 trabajamos con ello. Parece también que ya en ese momento Vladimiro Montesinos pues ya controlaba al ejército de principio a fin, y los miembros que mandaba a participar con el GEIN del servicio de inteligencia del ejército no eran
los mejores o en tal caso los más preparados. Bien, y para retroceder en el tiempo e ir cerrando estos comentarios, nosotros recordamos que los ataques de Sendero Luminoso se iniciaron en el año 1980 en Ayacucho. En ese momento eran muchas las hipótesis que se barajaban sobre quiénes habían cometido estos atentados. Se pensó en montoneros de Argentina, dice que Tim Vidal, en elementos radicales del velasquismo, en algún grupo extremista izquierdista no identificado. Dice que Tim Vidal, que llegó a la conclusión de que se trataba de Sendero Luminoso y lo identificó como tal luego del interrogatorio que hiciera el terrorista Luis Caguata Mocabe, que perteneció al servicio de inteligencia. Pues muy bien, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Las imágenes del lechuzón entre rejas indudablemente traen pues tranquilidad. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. Sendero aún opera en las zonas altas de nuestro país y en la selva y hay que estar siempre prevenidos. A esta hora vamos a ver nuestros titulares. Detalle de las noticias. La captura del siglo marcó el antes y después del fenómeno subversivo en nuestro país. La caída de Abimael Guzmán marcó el fin del senderismo, que ahora solo tiene algunos remanentes escondidos en la selva peruana. Vamos con la nota. Son imágenes como estas las que quisiéramos queden enterradas por siempre en lo más recóndito de nuestras memorias. Pero el imaginario colectivo jamás olvidará el reino del terror que ese grupo de trisílabo nombre, Sendero, liderado por Abimael Guzmán Reynoso, implantó durante años. Desde que ingresó a la clandestinidad en 1979, se hizo imposible hallarlo. Así, se convirtió en mito, inclusive se especuló su deceso, hasta que en 1991 la DINCOTE encontrara este video, en el cual, a compás de Zorba el griego, Guzmán Reynoso celebraba su otrora reinado sobre la paz y los derechos humanos. En Lima, noches totalmente oscuras, gracias a la rutinaria voladura de torres eléctricas, solo se veía iluminada de más atentados. Quizá Tarata sea el ejemplo más emblemático de las consecuencias de una mal llamada guerra popular, producto de los renglones más torcidos de una sórdida mente. Pero no nos vencieron, cuando las esperanzas de alcanzar la paz caían junto a efectivos policiales, víctimas inocentes y cualquiera que se antepusiera al reino del espanto, un grupo élite, el GEIN, liderado por Benedicto Jiménez y Marco Miyachiro, lograrían lo imposible. Luego de una ardua labor de inteligencia, capturaban al cachetón, como ellos lo denominaban. En su mirada se reflejaba la derrota total. Agradeceremos sin lugar a dudas eternamente a los demás héroes anónimos que lograron la captura del siglo. Una vez cortada la cabeza de esta monolítica organización, esta se quebraría a pasos agigantados. Nuestro país volvería a florecer con aroma de paz y el río de nuestras memorias a limpiarse de nuevas aguas. Y aunque ya otro cobarde atentado volvió a retraer remembranzas sombrías, sus autores fueron rápidamente capturados. Y es que a pesar de que este flagelo permanece con pocos remanentes en la frondosidad del Guayaga, nunca debemos bajar la guardia ante un enemigo herido que quiso secuestrar nuestros sueños tras una ideología transfigurada. En suma, hoy se cumple una década del inicio del fin de una historia que no se debe repetir. Bien, ahora escuchemos al actual director de la DINCOTE, Marco Miyashiro, integrante del comando policial que hace 10 años capturó al líder terrorista Abimael Guzmán. Se niega a admitir que fue uno de los gestores de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista sanguinario, líder de Sendero Luminoso. Me considero un policía que ha cumplido con su deber. La detención del camarada Gonzalo fue una tarea de los 15 efectivos que integraban el GEIN, sostiene el director de la DINCOTE. Tiene un carácter alegre, dice que la risa es un remedio contra las tensiones de su profesión. Esta es una caricatura de cuando era cadete en la escuela de la policía. Se pone serio cuando está ante la cámara. En su juventud conoció a 2 personas con las que después se enfrentaría. Cuando yo ingreso a los Scouts había un muchacho flaco,
con mucha gana de enseñar a los que recién ingresaban. No formaba parte de mi patrulla, él era guía de la patrulla de los Lobos, pero años después se convierte en el máximo dirigente del MRTA, Víctor Polay Campos. Otra paradoja fue cuando, desempeñándome como Robert Scout, hacía un servicio social en el hogar de menores de Chucuito, daba recreación sábados y domingos, y los días de verano pasaba 45 días, 15 días con cada uno de los grupos, eran 3 grupos, y durante los 45 días me quedaba con un muchacho de los mayorcitos que había ahí, 14 años, ¿no? Y tiempo después se hace famoso como el loco Perochena. Sufre las reprimendas de su esposa, que le reclama no estar siempre en casa. Pero el año 90, por ejemplo, cuando el MRTA logra fugarse por el túnel, se escapan 48 dirigentes. Me entero en la mañana, durante todo el día estoy tratando de activar mi red de informantes. Llego tarde a casa y mi señora me recibe con una reprimenda. Me dice, tanto trabajas, lo metes a la cárcel y ellos se van por un túnel. Muestra orgulloso la espada de mando que guarda junto a sus katanas o sables samuráis. Su lema es, primero el enemigo y después lo mío. Tiene 49 años y 4 hijos que casi no ve. Capturó a Abimael Guzmán Reynoso. Se enfrentó a los más peligrosos terroristas. Bien, pero la entrevista completa al general Marco Miyashiro, así como los detalles ocultos de la captura del siglo en nuestra edición central en Confirmado esta noche a las 8, ya lo saben. Vamos a otros temas. Hace 10 años que Abimael Guzmán Reynoso, ideólogo y líder de Sendero Luminoso, purga condena por cadena perpetua en la base naval del Callao. Su captura, realizada gracias al trabajo del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, permitió la desarticulación progresiva de la mayor amenaza subversiva que ha afrontado el Estado peruano en toda su historia. Para recordar este hito de la historia reciente, presentamos el reportaje que prepara para la cadena Univisión, que preparó para la cadena Univisión Gilberto Hume, fundador de este canal. El presidente Gonzalo, el pensamiento guía, el organizador de la más mortífera maquinaria de guerra de los últimos tiempos, el inspirador de la última guerra revolucionaria del siglo, el conductor de la nueva República Socialista del Perú, el faro de la revolución mundial. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, 57 años, desde el 12 de septiembre es el preso número 1509. Cargos en su contra, el aniquilamiento, uno por uno fueron asesinados los policías, iban recolectando armas. Después serían los empresarios y los altos jefes militares. El sabotaje, miles de torres fueron voladas, grandes apagones durante los cuales se multiplicaban las acciones en las ciudades. La guerra de guerrillas, emboscando al ejército o tomando pueblos. Acá empezó a crecer su dominio. Las acciones de terror desarrollaron al máximo la tecnología de los coches bomba, la combinación de dinamita con anfo, un fertilizante muy utilizado por los campesinos, fue fatal en las ciudades. Durante años, la persecución fue a ciegas. A cualquier izquierdista se le incriminaba. Las cárceles se llenaron de terrucos, el nombre que le pusieron los policías. Las prisiones se convirtieron en escuelas de senderismo, pero ni la policía ni los militares tenían idea de con quién luchaban. En el campo los senderistas eran invisibles. Miles de campesinos pagaron con su vida la ignorancia del gobierno acerca de cómo estaba organizado Sendero Luminoso, pero siguieron creciendo. En la ciudad, la efectividad de los coches bomba y los faros armados los sedujo. Había que atacar al poder en su mismo centro. La dirección se trasladó a Lima, pero la selva de asfalto trae sus peligros. A solo 500 metros del Ministerio de Defensa, en un barrio de clase alta, alquilaron esta casa. Pero es difícil simular la entrada y salida de mucha gente, sobre todo con aspecto pueblerino que no es del barrio. Cuando la policía llegó, no encontró a ningún dirigente, pero sí sus huellas. Ahí había vivido Abimael Guzmán, que acababa de terminar una reunión de su comité central. Se empezó a jalar el hilo de la madeja. Meses después, cayó otra casa. También llegaron tarde, pero el hilo de la madeja era cada vez más grueso. No solo encontraron documentos, sino videos. El presidente Gonzalo y parte de la dirección del partido dejaron de ser seudónimos, sombras, ya eran rostros a seguir. Algunos fueron cayendo detenidos, otros eran simplemente seguidos. Había varios hilos a seguir y por momentos la madeja se enredaba,
pero había un policía que sí sabía qué hilo jalar. Por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es en lo fundamental una guerra política. El general Antonio Vidal, jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Él y sus 80 agentes secretos habían empezado a seguir a una bailarina, Marisa Garrido Leca, emparentada con una de las detenidas del entorno de Guzmán. Empezaron a vigilar su casa. Aparentemente la compartía con su esposo, un arquitecto de ideas de izquierda. A la casa llegaban varias veces durante el día muchas mujeres, de distintas edades. Las empezaron a seguir. Eran bailarinas de danza moderna. Incluso grababan videos de sus ensayos. Todo era normal. Pero había algo raro. Marisa compraba mucho pan, más de lo que 2 personas consumirían. La basura hacía sospechar que en la casa vivían más de 2. Decidieron recogerla. Y en la basura encontraron más puntas de la madeja, colillas de cigarros de la misma marca de las que habían visto en la casa anterior de Guzmán. También medicinas. Se sabía que sufría de psoriasis. Se intensificó el seguimiento a Marisa. Era difícil, conducía muy rápido. La vieron entrando a varias farmacias. Cuando verificaron los nombres de los medicamentos, supieron que ya tenían el hilo grueso. Eran remedios para la psoriasis. Cuando llegó el tiempo de comprar ropa para el invierno, los policías entraron a la tienda de la que salió Marisa. Pidieron ver la mercadería que había llevado. Talla large. Su marido era pequeño, máximo talla medio. Los calzoncillos largos eran para Guzmán. La vigilancia aumentó, 24 horas diarias. El 11 de septiembre una luz del segundo piso permaneció encendida hasta la 1:30 de la madrugada. Al día siguiente, sábado 12, el marido de Marisa entraba y salía de la casa. Se podría estar preparando una mudanza. A las 8 de la noche. Están entrando 2 personas a la casa. Es un hombre y una mujer. Cambio. Los policías que vigilaban a pie estaban impacientes. Una pareja de ellos simulaban ser enamorados. Hay movimiento, parece que van a salir, cambio. En el local de la Dirección contra el Terrorismo, el general Vidal toma solo la decisión. El presidente Fujimori estaba pescando en la selva. No había comunicación con él. El jefe de la DIRCOTE se traslada hasta el distrito de Surco, calle 1, número 459. Adelante, procedan. En el primer piso solo estaban Marisa, su marido y 2 personas que acababan de entrar. En el segundo piso, detrás de una puerta corrediza... Bingo, tenemos al cachetón. Es el uno. Era Abimael Guzmán. Estaba con Eleni Parraguirre, la segunda en importancia. En la azotea, Laura Zambrano, también dirigente, y María Pantoja, la encargada de la computadora. Después, el saludo con el general Vidal. Y si uno muere, esto quedan los demás. Ese 12 de septiembre, ni un muerto, solo un tiro al aire. Se había producido la captura del siglo. Y en los siguientes días la madeja se fue deshaciendo. Casi toda la dirección ha caído, pero no ha acabado la historia. Guzmán posiblemente morirá solitario en una isla frente a Lima, pero aún quedan libres miles de sus seguidores. Eso va a proseguir. Esa es tarea. Eso haremos. Otro tema. Hoy se cumplen 10 años de la captura del cabecilla senderista Abimael Guzmán. Recordemos cómo se produjo la denominada captura del siglo. Viva el Perú, viva la paz. La paz en el Perú y que siga, que lo maten a ese. Fue el inicio del fin de Sendero Luminoso. Ese 12 de septiembre cayó el hombre más buscado del país. Ni un muerto, solo un tiro al aire. Y si no muere, esto quedan los demás. Durante años, la persecución fue a ciegas. Antes de conocerse este video, la foto más reciente de Abimael Guzmán era de 1979. Con la captura de la ex religiosa Nancy Evans en una casa muy cercana al Pentagonito, la policía recién supo quién era el sanguinario líder de Sendero Luminoso. Los seudónimos se convirtieron en rostros a seguir. Se empezó a jalar el hilo de la madeja. Fue así que tras un largo y paciente seguimiento, se dio con la bailarina Maritza Garrido Leca y su pareja, el arquitecto Carlos Inchaustegui. Su vivienda, en la calle Los Sauces, en La Calera, fue vigilada día y noche. Había algo extraño. Para solo 2 personas, compraba mucho pan y la basura también era excesiva. En ella se encontró colillas de cigarrillos de la misma marca de los que se habían encontrado en otra casa intervenida.
Y para cerrar el círculo, los agentes del Grupo Especial de Inteligencia descubrieron que la bailarina compraba ropa interior large para caballeros, cuando otra era la talla de su esposo. 8:42 de la noche, esa era la hora. El entonces presidente Fujimori se encontraba fuera de Lima. El general Antonio Quetín Vidal tomó solo la decisión de intervenir la casa. Con él estaban el coronel Benedicto Jiménez y general Marco Yamashiro. El sanguinario líder, junto a su conviviente Eleni Paraguirre, cayó como una mansa paloma. 2 días después fue presentado a la prensa. Eso va a proseguir, esa es tarea, eso haremos. La violencia subversiva había dejado al país mal herido, con 25.544 víctimas y millonarias pérdidas materiales. Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua. El llamado camarada Gonzalo probablemente pasará los últimos días de su vida en la base naval del Callao, pero no hay que bajar la guardia. Tras la caída de Oscar Ramírez Durán en Huancayo en julio del 99, la policía estima que Sendero Luminoso aún tiene 100 hombres armados confinados en el Guayaga y el Valle del Río N. Pilar Higachi, ATV Noticias. En las oficinas de la DIRCOTE recuerdan este glorioso episodio de la Policía Nacional y nos presentan el museo, donde se guardan todas las pistas que llevaron al paradero del sanguinario terrorista. Poco a poco y por un paciente trabajo de inteligencia, la policía obtuvo en cuanto lugar intervenía tras la pista del más buscado y temido delincuente del Perú, algunas de sus pertenencias. 10 años después y debidamente ordenados se muestran en lo que puede llamarse el Museo del Terror, los objetos más cercanos de Abimael Guzmán. El jefe de la DIRCOTE, general Marco Miyashiro, nos hizo un breve recorrido. Allí pudimos reconocer los tradicionales anteojos, aquellos con los que se veía en cuanto panfleto de Abimael Guzmán se repartía por las calles, cuando se llegó a pensar que se trataba tan solo de una leyenda. En más de una de las viviendas allanadas cuando la policía llegaba tras el rastro seguro de Abimael, muchas veces se encontró solo estos manuscritos que después se convertían en parte de la lectura obligada de sus fanáticos seguidores. El equipo policial encargado de su búsqueda estaba seguro que cada vez estaba más cerca del cabecilla de Sendero Luminoso, cuando hallaron un medicamento recetado solo para combatir la psoriasis, enfermedad que sabían que padecía el mal llamado presidente Gonzalo. Tenemos mayormente las especies incautadas al enemigo terrorista. Una serie de obsequios, trabajos artesanales, que la hueste de Abimael Guzmán le entregaban como obsequio. Queremos hacer de este lugar un recordatorio de los esfuerzos que policías en otras épocas. En este museo también encontramos la biblioteca del cabecilla del grupo terrorista, un total de 300 libros de diversos temas, subrayado con rojo en los puntos de interés. Una costumbre macabra de Abimael Guzmán era seleccionar minuciosamente en un archivo todos los artículos periodísticos que daban cuenta de los ataques de su grupo terrorista. Resulta escalofriante ingresar a este otro ambiente donde una galería fotográfica recuerda la demencia que vivimos por más de una década. Capturados los cabecillas más importantes de Sendero Luminoso, sus huestes buscan otro sendero para reorganizarse. Que está optando por una nueva estrategia, pero que paralelamente existe otro grupo, que es el proseguir con la guerra popular. El atentado de la avenida El Polo en marzo y las últimas capturas de sus autores pertenecientes a la dirección de Sendero Luminoso Base Lima no hace otra cosa que poner en alerta a las autoridades y no bajar la guardia ante los remanentes terroristas. Se ha desarticulado parcialmente. Consideramos que es un excelente golpe, mas no es el fin del terrorismo en Lima, ¿no? Y nos mantenemos alerta para cualquier situación que se pueda presentar. Tenemos también otros blancos objetivos que están siendo trabajados. La advertencia está dada. Olinda Merstal, ATV Noticias. Y aunque para muchos resulte increíble, en la Universidad de Huamanga continúa ubicada en un lugar preferencial, placa de su profesor Abimael Guzmán. Aunque parezca increíble,
En esta placa del local central de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, aún recuerdan al profesor principal, Abimael Guzmán Reynoso. A 10 años de la captura de la mayor amenaza del Estado peruano a través del terror y el miedo, Abimael es recordado en Ayacucho, donde dictó cátedra primero como profesor titular en la Facultad de Educación y luego como principal en Sociología. Pese a los crímenes y atentados que ordenó ejecutar en el país, en Ayacucho hay diversas opiniones sobre su detención e inicio de la lucha armada. Una paz que se ha logrado, pero no es una paz total. ¿Por qué? Porque ha surgido otro tipo de terrorismo, como es el pandillaje, la pobreza que ha causado todo esto, ¿no? No fueron los ayacuchanos los que empezaron esta ola violentista, ni tampoco fueron los que crearon el Partido de la Subversión. Fueron foráneos, fueron catedráticos que llegaron con otro tipo de ideas acá a San Cristóbal de Huamanga, y justamente fue en esta universidad donde multiplicaron sus ideas. Esta placa no pasó desapercibida, aunque algunos no desean ver su nombre. Queda en la conciencia de todos los daños que ocasionó a nuestro país el capturado 1209. Se les seguirá buscando y este caso se solucionará. Ahora cambiamos el tema y un 12 de septiembre, hace 10 años, fue capturado Abimael Guzmán, el jefe del Partido Comunista Sendero Luminoso, después de 10 años de guerra en los que se perdieron miles de vidas y se detuvo el desarrollo del país. Ese día el Perú volvió a andar. Empezó el fin de Sendero, pero los que capitalizaron la victoria no fueron los inteligentes policías que lo capturaron o los militares que detuvieron su avance con las rondas campesinas, sino la cúpula militar y Alberto Fujimori, que violando los derechos humanos propugnaba la estrategia de tierra arrasada. Y hoy rendimos homenaje a los policías de la Operación Victoria. Joyce Mantilla nos tiene la historia. Han pasado 10 años desde que se inició el fin de Sendero Luminoso, 10 años desde que el llamado presidente Gonzalo ocupa una celda de 6 metros cuadrados en la base naval del Callao. Aquel 12 de septiembre, 15 hombres incursionaron en la vivienda ubicada en la urbanización Los Sauces, en Surquillo, inmueble que fue alquilado por la bailarina Maritza Garrido Leca. El general Quetín Vidal, el entonces coronel Marco Miyashiro y su similar Benedicto Jiménez estuvieron al mando de la impecable operación que fue conocida como la captura del siglo. En el segundo piso es donde se encontraban los líderes escondidos. Entonces se rompe la mampara, la gente ingresa a ambos extremos del pasadizo y para el lado derecho estaba el cachetón. Había caído el terrorista más buscado, creador de uno de los grupos más sangrientos de América Latina, responsable intelectual de 12 años de terror en el Perú, más de 25.000 muertes y 22.000 millones de dólares en pérdidas materiales. Él que se sentía el hombre inubicable, el mito, ¿no? Sentirse en esos momentos en manos de la policía, entiendo pues que ha sido un golpe anímico terrible para él, ¿no? Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Esta casa fue el último refugio de Abimael Guzmán y los miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, organización que durante la década pasada alcanzó a tener 7.000 hombres armados y en la actualidad solo llegarían a 100. Casi todos los artículos y efectos personales que fueron incautados a los detenidos se encuentran en estos ambientes de la DINCOTE, bautizados como el Museo de Sendero. Entre lo más destacado figuran las gafas características del camarada Gonzalo, el bastón de apoyo que usaba para caminar y una variada colección de emblemas maoístas. La mayor parte del museo está ocupada por cuadros, alfombras tejidas y una vasta colección de obsequios realizados de manera artesanal por los presos terroristas de diversos penales del país en honor al presidente Gonzalo. También hay objetos personales de la fallecida Augusta Latorre, camarada Nora, esposa de Abimael, hallados en una vivienda de Monterrico donde se escondió Guzmán durante 1990. Otra de las secciones de este singular museo
exhibe una colección gráfica que resume una mínima parte de las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso en nombre de la denominada lucha popular. La muestra incluye imágenes de atentados, explosiones y asesinatos selectivos desde inicios de los años 80 hasta mediados de los 90. También tienen un lugar los rostros de valerosos policías que murieron enfrentando la subversión. Según el general Miyashiro, Sendero no ha desaparecido del todo. Su estrategia ha cambiado y sus golpes ya no serán numerosos, pero serán diferentes. Quiere decir que van a buscar causar un gran daño, pero no en forma tan seguida como estuvieron acostumbrados a hacerlo. Ketin Vidal pide no bajar la guardia. Hay que tomarlo esto también con mucha prudencia y no ser triunfalistas. Están actuando, están movilizando, están presentes, tienen que hacer mucho trabajo de inteligencia, ¿no? Para evitar cualquier sorpresa que pudiera venir. Este mediodía, familiares de los llamados presos políticos y prisioneros de guerra llegaron hasta la base naval del Callao para exigir su libertad y el cierre del penal militar instalado en esta sede. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! Recientemente, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre presentaron un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional solicitando mayores beneficios penitenciarios, pero se declaró infundado este pedido tras verificar que existe flexibilidad carcelaria en la base naval. En Lima, Joyce Mantilla, 90 segundos. Y nos ha llegado la información de que los policías que tomaron parte de la captura se reúnen en estos precisos momentos en un chifa de San Isidro. Con su permiso, en nombre de todos los peruanos, salud, señor.